tuvo que pagar las consecuencias. Porque sabe una cosa, cuando el temor llega, el temor es como el cáncer que va invadiendo. Porque yo temo, yo hablo de temor con ella, eso es lo que le va a decir al otro, al otro. Y es como un cáncer que entra y va comiendo la fe del creyente. Por eso es que el Señor óigame bien, fue algo que Dios totalmente lo aborreció. Y decidió castigar a la nación por la falta de fe. En esta tarde yo quiero llamarlo a usted y quiero que usted entienda que somos llamados a vencer los gigantes en nuestra vida. Caleb, dice la palabra en el libro de Josué capítulo 14, versos del 6 al 12, encontramos que Caleb, a la edad de 85 años, quería todavía pelear con los gigantes que estaban en la tierra. ¿Y qué le dice a Josué? Porque Josué ahora está en la posición que tenía Moisés. Josué ahora era el líder de la nación de Israel. Y le dice Caleb a Josué: dame pues ahora este monte. ¿Sabe cuál monte pidió? El monte donde estaban los gigantes. Y a la edad de 85, aquí hay gente que tiene 40 y dice que ya no pueden pelear. Mire qué vergüenza nos debería de dar. Y Caleb, siendo de 85 años, le dijo a José: dame esa tierra, porque cuando yo tenía 40 años, le dice, Moisés dijo que esta tierra cuando entrara iba a ser mía. Y me dijo que iba a ser perpetua. Porque cuando Dios te dice algo, no es que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. No, Dios no te va a decir hoy una cosa y mañana te va a decir otra. Óigame, ¿qué usted cree? ¿Que Dios es un Dios charlatán? Que Dios hoy se levantó de buen ánimo y te va a decir lo bueno. Y mañana se levantó enojado y te va a decir las cosas. No, lo que Dios dice lo mantiene y lo sostiene. Porque la Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y sabe lo que pasó entonces, hermano? Todo, óigame bien, se lo entregó Josué. Ahora, yo quiero que usted entienda, todos tenemos gigantes que vencer. Y el primer gigante que yo le voy a mencionar es el gigante llamado temor. El temor es lo opuesto a la fe. Hebreos 11:6, vuelvo y repito, nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted lee el capítulo 11 se da cuenta que estos hombres pudieron hacer hazañas, pudieron llegar a la fama, óigame bien, de la Biblia por la fe. Simplemente fueron hombres que le creyeron a Dios. Fueron hombres que agarraron la palabra que Dios les había dado y ellos la hicieron de ellos, la internalizaron. Fallaron, sí fallaron, porque eran seres humanos igual que todo el mundo. Fueron débiles, sí fueron débiles, pero la cualidad que los lleva, óigame bien, al paseo de la fama de la fe, en el libro de Hebreos, es que ellos le creyeron a Dios. Yo no sé si en su vida está el gigante de temor, pero yo me aseguro que sí. Y si usted tiene temor, el temor lo va a paralizar. El temor no solamente nos paraliza en la vida cristiana, nos paraliza nuestra fe. Muchas veces nos paraliza para actuar, óigame bien, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro trabajo, a favor de nuestros familiares, a favor de todo lo que está a nuestro alrededor. El temor, hermano, óigame bien, paraliza. Y yo te invito en esta tarde a que tú puedas pararte en fe creyendo que el Dios que tú le sirves es un Dios que está dispuesto a derribar ese gigante en tu vida. El segundo es el gigante llamado preocupación. ¿Sabe qué? La palabra preocupación es una palabra sin valor. Filipenses capítulo 4. Quiero que usted abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 6.
Dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, le dice Pablo a la iglesia, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, dice la palabra. Usted tiene que pensar en lo que edifica. Usted tiene que pensar en lo que va a motivar su vida. Usted tiene que pensar en lo verdadero. Usted tiene que pensar en lo eterno. Usted tiene que pensar en lo honesto. Y cuando usted hace eso, usted está derribando al gigante llamado preocupación. Cuando usted cree en el Dios de lo imposible, usted está derribando al gigante de la preocupación. Hay otro gigante que acecha muchas veces nuestra vida, y es el gigante llamado ira. ¿Y sabe lo que es la ira? La ira es destructora de futuros. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 30 y 31. Y la Biblia, óigame bien, Pablo le dice a la iglesia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y si dice que se quite, es porque se supone que no tiene que estar. Es porque no es algo que beneficia nuestra vida espiritual. Por eso es que el gigante llamado... ¿Usted sabe cuánta gente ha perdido amistades por la ira? ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han acabado, se han tomado malas decisiones a causa de la ira? ¿Usted sabe muchas veces, cuántos problemas hemos tenido o cuántas oportunidades hemos perdido a causa de la ira? Tenemos que desechar ese gigante. El próximo gigante es el gigante llamado tentación. La tentación es enemiga del éxito. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que cuando viene una tentación, Cristo ya estuvo en cuerpo y fue tentado, pero nunca se dio al pecado. Entonces Él dice: yo pude, tú puedes. Como dicen en inglés, I can do it, you can do it. Por eso es que Jesús sabe de que usted y yo podemos. Caleb, ¿sabe lo que hizo Caleb? Se negó a temblar ante estos formidables enemigos. Él esperaba vencer a todos los gigantes. Por eso a la edad de 85 años le dice a Josué: dame la tierra. Óigame, que yo con 85 años tengo la fuerza como cuando tenía 40 y todavía quiero seguir peleando y yo lo voy a echar fuera. Yo quiero que usted en esta tarde aprenda y se arme de valor para echar todo gigante que hay en su vida que está dañando su relación con Dios. ¿Sabe por qué lo dijo Caleb eso? Porque Caleb sabía, hermano, óigame bien. Él sabía que tenía el poder para ganar. Ahora yo le digo una cosa, usted tiene el poder del Espíritu Santo, el cual lo capacita para poder enfrentarse a todo poder. Óigame bien, y la Biblia dice que nada nos hará daño. El problema es que no estamos usando. Yo creo que ese es uno de los gigantes que hay. El gigante de la pereza. El gigante de que dejamos que sea Dios quien trate de hacerlo y no nosotros. Y no, ahora, ¿de dónde? La pregunta es, ¿de dónde sacaba su fortaleza este anciano llamado Caleb?
en Números capítulo 13. Yo quiero que usted mantenga ahí su Biblia abierta y vaya a Números 13, verso 30. Entonces, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? ¿De dónde Caleb sacó tanta fortaleza? ¿Sabe de dónde? Él sabía que su fortaleza para la conquista era la fe en el Dios de Israel. ¿Sabe lo que sucedió? Que la fortaleza del Señor tomó el lugar de la debilidad de Caleb. Él sabía que el Señor era más gigante, óigame bien, y mucho más grande que cualquiera de los gigantes que estuvieran enfrente de la tierra. Y la fidelidad, hermano, de Dios le recordó a Caleb que él no iba a fallar. Cuando nosotros entendemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos ha hecho promesa, y Él dice: yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. Entonces vamos a entender, óigame bien, hermano, que no es con espada, que no es con ejército, que es con el poder del Espíritu Santo. Y todos los gigantes van a ser derribados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De dónde podemos sacar suficiente fortaleza para vencer a nuestros gigantes? ¿De dónde? Yo quiero decirle, lo primero, Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario, en cuerpo, vivo. Lo crucificaron. Su cuerpo fue, óigame bien, su cuerpo fue escupido, su cuerpo fue azotado. ¿Sabe por qué? Por el pecado que usted y yo cargábamos. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Jesús, óigame bien, Jesús estaba cargando la mentira que usted y yo hacemos. Jesús estaba cargando el pecado sexual. Jesús estaba cargando el pecado del egoísmo, el pecado de la mentira, el pecado del engaño, el pecado de todo lo que hay en el género humano. Él en ese momento, por eso es que cuando Él está en la cruz, óigame bien, cuando Él está en la cruz, y en un momento, óigame bien, Él se sintió desamparado. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? En el momento del desamparo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque el Señor, al verlo a Él miraba el pecado de la homosexualidad, Él miraba el pecado de la mentira, Él miraba el pecado del robo, Él miraba el pecado del crimen, Él miraba el pecado del adulterio, Él miraba el pecado de la fornicación, Él miraba el pecado del licor, Él miraba el pecado de la droga, Él miraba todo pecado sobre la cruz del Calvario, sobre la vida de Cristo, porque eso fue lo que vino a hacer, morir por usted y por mí. Ese es el lugar, y el lugar que a usted y a mí nos corresponde. Pero Él cargó, dice, nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Oh, lo tuvimos por azotado y por herido, dice. Mas Él, dice, cargó toda enfermedad. Y por su llaga, dice la palabra, hemos sido sanados. Así es que, ¿de dónde podemos sacar suficiente fortaleza para vencer a nuestros gigantes? De Cristo. Dice: si yo vencí, ustedes son más que vencedores, dice la palabra. Segundo, Dios es mayor que nuestros temores y nuestras tentaciones. Y tercero, la victoria espera a todos los que se rinden totalmente a Él. Si su vida está rendida a Cristo, usted téngalo por seguro que la victoria es suya. Pero si usted no se ha rendido a Cristo, usted no espere. No. Usted no espere recibir victoria. Porque o somos de Dios o no somos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. De una fuente no puede salir agua dulce y amarga. O es dulce o es amarga. Usted no puede servir a Dios y servirle al diablo. Servir al Dios vivo y servirle a la idolatría.
Usted no puede servirle a Dios y revolcarse en el pecado. O es de Dios o es del diablo. La Biblia dice que solamente hay dos clases de hijos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ay, pero yo no he hecho nada, óigame. No, pero yo soy hijo de Dios, dice la gente. No, déjeme decirle, no, todo mundo es hijo de Dios. Usted dice la Biblia, cuando usted va a Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Potestad quiere decir derecho legal de ser hijo de Dios. Creer quiere decir recibir, aceptarlo. Amén. Y cuando yo acepto a Cristo, acepto su sacrificio, acepto su palabra, me rindo a Él. No voy a aceptar los beneficios, pero las responsabilidades no. Y a veces creemos que de la misma forma que actuamos en la tierra, muchas veces lo vamos a hacer en el reino de los cielos. Pues no, déjeme decirle que no. Yo no lo voy a engañar. No voy a engañar. ¿Para qué le voy a decir lo contrario? Me vuelvo mentiroso. Hasta que nosotros verdaderamente nos entreguemos a Él y nuestra mente no esté dividida y nuestra mente esté rendida totalmente a Él, vamos a poder esperar, óigame bien, la victoria. ¿Sabe qué sucede? El rey que yo tengo, mi rey, es el conquistador. Y Él lleva a los suyos a la victoria. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que nos va a llevar, dice la palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero ¿sabe que para poder tener el triunfo tengo que someterme a Él? Amén. Y una vez que yo me someto a Él, yo tengo la victoria garantizada. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo está, yo no sé qué tipo de gigante habrá en su vida. Pero lo que yo le puedo decir a usted es que esta es la tarde en el que usted comience a derribar gigantes. Esta es la tarde de que usted diga el gigante del temor, el gigante del miedo, el gigante de la ignorancia, el gigante que usted tenga, hermano, de la tentación, el gigante de lo que sea. Porque usted conoce el tipo de gigante que hay en su mente y hay en su vida. Pero esta es una tarde en la cual usted no lo va a hacer Dios. Lo va a hacer usted porque usted le tiene que darle la oportunidad a Dios para que lo haga en su vida. A veces creemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que lo vamos a ocupar como un amuleto, como un santo, que yo lo tengo, lo quito de aquí, lo pongo para allá. No, Dios dice, hasta que tú abras la puerta de tu corazón, entonces yo voy a entrar. Si tú me lo permites, yo lo hago. Dios no es un Dios que obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios apela a tu libre albedrío. Tú tienes una libre conciencia. Escoge, aquí está lo bueno, aquí está lo malo. Este es el camino de la bendición, este es el camino de la maldición. Pero escógelo tú. Tú toma la decisión.